Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para fijar posición a favor, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el dictamen que nos presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona al capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Quiero iniciar mi intervención señalando que el Partido del Trabajo es un partido de izquierda y que el tema del trabajo es de gran relevancia para nuestro instituto político. Máxime que hoy cumplimos 30 años de existencia como fuerza política. No escapa de nuestro conocimiento que la pandemia que se vive en el mundo ha obligado a las empresas a desarrollar nuevos mecanismos de funcionamiento en sus actividades productivas, y una de ellas, que no necesariamente está vinculada al tema productivo, pero sí de carácter administrativo, es el teletrabajo. Si bien es cierto que el teletrabajo opera de facto en los centros laborales, como legisladores debemos tomar medidas para que no haya abuso por parte de la estructura patronal hacia para quienes ellos trabajan. En tal virtud, compartimos el criterio establecido en el artículo 330A, donde se define el teletrabajo como una forma de organización laboral subordinada, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del empleador. Es necesario destacar que no se pierde el carácter de lo que es el trabajador y que en la misma Ley Federal del Trabajo se define como un trabajo personal, subordinado, bajo la dirección de un patrón. En el teletrabajo persiste la relación bilateral patrón-trabajador. Existe la obligación del patrón del pago de los salarios y la obligación del trabajador de realizar sus actividades conforme a las instrucciones recibidas. También resulta importante el contenido del artículo 330D, donde se establece con claridad que en el teletrabajo debe existir siempre un contrato por escrito y que en el supuesto de que éste no se dé, su ausencia será imputable a la patronal. De igual forma, no se debe dejar pasar por desapercibido el reconocimiento expreso de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo en materia de democracia y libertad sindical, puesto que esta modalidad laboral deberá existir en el contrato colectivo de trabajo, lo cual nos lleva a que en el momento de la revisión contractual, en caso de que no esté previsto, se incorpore. En el artículo 330 se dispone que en el supuesto de que un patrón no cuente con contrato colectivo de trabajo, deberá incluir el teletrabajo en su reglamento interior. En el Partido del Trabajo consideramos que esta medida por sí misma es insuficiente y que se debe compeler a la patronal para que de manera inmediata celebre la firma del contrato colectivo con sus trabajadores y evidentemente con la firma del contrato solo se da con la representación sindical. En los centros de trabajo donde estos no existan, se debe organizar inmediatamente para que cuenten con la representación legal que corresponde. También es digno de destacarse el contenido del artículo 330G, donde se dispone que el tránsito de la modalidad de presencial al teletrabajo deberá ser voluntario y establecido conforme al presente capítulo de la ley. Sin embargo, no desconocemos la desigualdad material entre las partes de la relación laboral, porque en los actuales tiempos de crisis, la voluntad del trabajador de transitar al nuevo esquema se ve condicionada por la necesidad de mantener su estabilidad en el empleo y con ello estar en condiciones de proveer a la manutención de las familias. En el último de los casos, al trabajador le importará más garantizar el bienestar de sus familias que el de cuestionar disposiciones que le obliguen al tránsito al nuevo esquema. Desde esta alta tribuna de la República, exhortamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que esté vigilante a través de sus inspectores para que los patrones
cumplan a cabalidad con las responsabilidades que esta reforma está planteando. Compañeras y compañeros legisladores, con esta reforma, las y los diputados estamos mandando una reforma positiva a la sociedad mexicana y a los empresarios, en particular para que entre todos hagamos un esfuerzo y así mantener en operación la planta productiva del país. Esta es una crisis que nadie previó y cuyos efectos devastadores han puesto a prueba el temple de las familias mexicanas. Para poder instrumentarla adecuadamente, sin lugar a dudas, el Gobierno de la República será un factor importante en la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Confiamos en que, a diferencia de lo ocurrido en los más de 36 años de aplicación del modelo neoliberal, ahora el costo de la crisis no se cargará sobre la espalda de los trabajadores, ni se les responsabilizará de ello. Por las consideraciones antes expuestas, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votarán a favor del presente dictamen. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Felicitaciones al Partido del Trabajo por un año más de estar con el pueblo de México.